Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Martínez. Soy técnico en FANSI y me encargo del soporte y el mantenimiento del aula solidaria. Vamos a hacer un breve recorrido por la plataforma de formación Aula Solidaria, donde se va a impartir el curso de innovación para territorios cohesionados. Y vamos a ver los principales elementos para que puedan trabajar en el curso con comodidad y la plataforma no les suponga ningún problema. En cualquier caso, se ha habilitado un foro de soporte técnico para cualquier duda se pueda plantear ahí, o bien pueden ponerse en contacto conmigo en el correo que figura también en ese foro. La plataforma Aula Solidaria está implementada en Moodle. Moodle es una plataforma de formación online muy extendida. Probablemente la hayan utilizado en otros cursos. En la universidad, en distintas entidades de formación usan Moodle de forma muy generalizada, con lo cual es posible que le suene la disposición de la plataforma y las utilidades. Vamos a empezar por la entrada como usuario, ¿vale? Aquí arriba tienen un par de casillas para indicar su nombre de usuario y su contraseña. Su nombre de usuario será siempre su correo electrónico y su contraseña es la que le habrá llegado a través de un correo. En cualquier momento pueden solicitar una nueva contraseña si hubiese cualquier problema o si la olvidaran, simplemente dándole aquí a entrar sin indicar ningún dato. ¿Vale? Verán esta pantalla donde tienen la opción de introducir su nombre de usuario y su contraseña si la tienen y no hay ningún problema. En el caso de que no sea así, hacer clic aquí en donde dice olvidó su nombre de usuario y contraseña y pueden indicar tanto el nombre de usuario como su dirección de correo. Eso generará un mensaje de correo que les llegará a su correo con un enlace para regenerar la contraseña, ¿vale? Tiene un límite de 60 minutos. Tienen 60 minutos para regenerar la contraseña. Si no, le dirá que ha pasado el tiempo máximo y bueno, no hay más problema que volver a hacer esta operación. Esta es la forma de resolver cualquier problema con la contraseña. Una vez que hayamos accedido correctamente con nuestra contraseña, ¿vale? Accederemos, en el curso en el que estamos matriculados, podemos acceder a través de este banner, que es el primero que sale en el aula solidaria, que salen otros cursos. Estos dos dirigen directamente al curso, ¿vale? También tienen aquí una pestaña Mis cursos, donde aparecerá el curso de innovación para territorios cohesionados y podrán acceder al mismo. ¿De acuerdo? También en este lateral tienen una opción cursos activos, donde no está solamente el curso de innovación, pero sí que pueden acceder a él de forma cómoda. ¿De acuerdo? Una vez que estamos situados en el curso, la estructura del curso es modular, tienen un primer bloque donde podrán ver que hay un foro de novedades y avisos, donde se irán avisando, comunicando noticias, novedades sobre el funcionamiento del curso, la puesta en marcha de foro, cualquier otro evento dentro del curso y también el soporte técnico que les indiqué con anterioridad para cualquier duda o incidencia técnica relacionada con la plataforma, ¿vale? A partir de ahí se irán desplegando una serie de módulos con una serie de contenidos, foros y cualquier otro tipo de actividad de las que recoge la plataforma que puedan habilitarse por parte de las personas que van a actuar como formadores del curso, ¿vale? Más allá de eso, pueden ver un menú lateral, ¿vale? Donde tienen un resumen de la estructura del curso, ¿vale? Algunas de estas cuestiones que se ven aquí no las verán porque yo estoy logado como administrador, pero básicamente lo que tienen es el acceso a ver el conjunto de participantes del curso, el conjunto de módulos y también información sobre el seguimiento, su seguimiento personal del curso. Bien.
Siguiendo con la distribución de la plataforma, verán que aparte de este menú que les he indicado con la estructura del curso, tienen un menú con actividad reciente donde verán las novedades. Si se ha publicado una entrada en un foro o cualquier nueva actividad, la verán resaltada en esta parte. ¿Vale? También si se publica algún tipo de evento, un evento es cualquier actividad que tenga una fecha de finalización o de inicio, o cualquier videoconferencia, por ejemplo, que tiene una fecha de celebración, aparecerá en eventos propios, donde pueden acceder bueno, en este caso bueno, está aquí vacío, pero en un calendario donde pueden ver los distintos eventos que hay programados en torno al curso. Verán también, este curso se va a impartir en 2 idiomas, en inglés y en castellano. Esta pestaña que ven aquí lo que hace es utilizar el traductor de Google para traducir toda la página. Digamos que lo lleva incorporado. Eso es lo que pueden hacer ustedes en cualquier página. Pero independientemente de eso, verán que en la parte superior tenemos 2 menús. Un primer menú donde tienen toda la información relativa a su perfil, calificaciones, configuración de las notificaciones que quieren recibir. Ahora lo veremos brevemente. Y un segundo menú donde pueden cambiar el idioma, ¿vale? El idioma en el que se presenta toda la plataforma, es decir, todos los menús, todos los enlaces cambian. Aquí aparecen mis cursos, han cambiado, estos bloques que hemos visto de últimas actividades han cambiado, latest news, todo ha cambiado, ¿vale? Todo lo que viene configurado, digamos, por defecto de la plataforma cambia al idioma en que se selecciona. A nivel de contenidos, verán que todos los contenidos están de forma igual. Los títulos, que son contenidos que se han creado desde el curso, aparecen con su título en castellano y su título en inglés, ¿vale? Y si entramos, observamos lo mismo. Tenemos una primera parte en español, una segunda parte en castellano y una segunda parte en inglés. En este caso, todos aquellos alumnas, el alumnado que quiera seguir el curso en inglés, lo primero que debe hacer es indicar aquí en el desplegable de idioma, el idioma inglés. ¿De acuerdo? Ya que estamos aquí, vamos a ver este segundo menú, donde tenemos toda la configuración personal que tienen como alumnos del curso. Pueden ver su perfil. Vamos a volver al castellano. Pueden ver su perfil. ¿Vale? En el perfil tienen ustedes la información de su correo electrónico, los datos que han dejado en la inscripción en el curso. ¿Vale? También tienen una información de su actividad en el curso. ¿Vale? Pueden ver los mensajes que han publicado en los foros, las distintas actividades que hayan podido realizar, etc. Ustedes pueden editar el perfil. ¿Vale? Hay algunos datos que no están completos. Pueden editar en el perfil su país de residencia, ¿vale? Cualquier otra información que quieran aportar. La información del perfil, a excepción del correo electrónico, es visible por el resto de participantes, con lo cual pueden poner una breve descripción. ¿Vale? Pueden indicar también una imagen, un avatar, por si quieren que aparezca, identificando a su usuario, ¿vale? Y bueno, son datos personales que pueden indicar. Más allá del perfil, que lo pueden ver, lo pueden editar, ¿vale? Pueden en este menú también consultar sus calificaciones. En el caso de que haya algún tipo de calificación en el curso, creo que no va a ser la dinámica, pero es una opción que tienen aquí. Y también una serie de preferencias en cuanto a las notificaciones. El curso genera una serie de notificaciones cuando se publican en los foros y ustedes pueden configurar cómo quieren recibirlas. Bien,
Nos hemos quedado viendo este menú, este desplegable que tienen aquí junto a su nombre de usuario, de alumno. ¿Vale? Pueden tener aquí también su imagen, si quieren, o de la entidad a la que pertenecen, como quieran. Aquí es importante la parte, hemos visto, aparte de editar los datos personales en el perfil, la opción preferencias. En la opción preferencias pueden, aparte de tener entrada de nuevo a editar el perfil, pueden cambiar su contraseña, en el caso que entiendan que les parece una contraseña la que ha generado automáticamente la plataforma complicada, prefieren cambiarla por otra, pueden hacerlo aquí. Y pueden también cambiar su idioma preferido, de tal manera que no tengan que marcar aquí en el menú desplegable de idioma el idioma en el que quieren verlo, sino que por defecto ustedes configuren en qué idioma se asocia a su perfil y en qué idioma, por tanto, se le va a mostrar la plataforma cuando acceda. Pueden también configurar sobre el foro, el editor que se utiliza, etcétera, pero vamos, en principio eso no es necesario configurar. Bien. Continuando con el menú, ¿vale? Ahí es importante también configurar la opción de notificación. Como estaba comentando en el vídeo anterior, la plataforma genera una serie de notificaciones relacionadas con una serie de eventos. Por ejemplo, algún formador o formadora publica en el foro, algún compañero o compañera, alumno del curso publica en el foro. Todo este tipo de eventos en el curso pueden generar una notificación. Hay tres tipos de notificaciones. Las notificaciones emergentes, que son aquellas que cuando ustedes accedan a la plataforma verán que les salta una ventanita diciéndoles cualquier mensaje. Estas serían las notificaciones emergentes. El email lo que hace es que en vez de notificarlo de esa manera, se le envía al correo que tienen configurado de su usuario un correo con notificaciones de las intervenciones en los foros, toda esta serie de eventos. ¿Vale? Entonces ustedes pueden configurar aquí cuándo quieren recibir una notificación y cuándo no, con el objeto de pues, evitar que se sature su correo o que determinar el nivel de notificaciones que quieren tener. Las notificaciones móviles ahora mismo están desactivadas en la plataforma y no están habilitadas. Bien, entonces lo importante aquí, configurar correctamente sus datos personales en el caso de que hubiese algún erróneo o que quisieran ampliarlo. Configurar en preferencias su idioma preferido y configurar el nivel de notificaciones y la forma en que quieran recibir. Aquí tienen el idioma. Y aquí verán a la izquierda, en relación con las notificaciones, que tienen una opción mensajes. La plataforma tiene un sistema de mensajería interna en el cual los formadoras pueden enviarles mensajes a través de este sistema o también entre los distintos alumnos, de tal manera que, bueno, tienen aquí como un pequeño gestor de correo en el cual verían los correos que han recibido por parte de otros participantes del curso o por parte de los formadores. Esos mensajes se ven aquí y también se traducen en un correo electrónico que recibirán en su cuenta de correo. ¿Vale? Pero en cualquier momento pueden entrar aquí a consultarlo también. ¿De acuerdo? Bien. Más allá de eso, que es, digamos, la configuración general, en el propio curso, los foros normalmente están configurados. Este foro, el foro de novedades y avisos, están todos ustedes suscritos a este foro, es decir, recibirán toda la información de lo que se publique en este foro. En otros foros que se puedan configurar, depende cómo lo configuren los formadores, normalmente se configuran como de suscripción automática, es decir, que ustedes no van a recibir notificaciones de esos foros, salvo que participen, en el momento en que participen, quedan ustedes suscritos a ese foro y reciben todas las notificaciones. O salvo que ustedes puedan, en el propio foro, indicar que quieren suscribirse al mismo. Y en ese caso, recibir todas las notificaciones. ¿Vale? Esas notificaciones se pueden recibir por cada una de ellas que se produzcan o se pueden recibir en un resumen diario. Ustedes pueden configurar. ¿De acuerdo?